llamo Carlos Gamer, soy académico de la Universidad Católica del Norte del Departamento de Biología Marina. Aproximadamente 4 o 5 años atrás, haciendo filmaciones entre 70 y 300 metros de profundidad alrededor de la isla, nos encontramos con una sorpresa que frente a Hangaroa había un tapiz de algas. Sacamos muestras de eso porque nos llamó la atención que ese tapiz de algas, que eran varias especies y cianobacterias, estaba cubriendo unos arrecifes de corales lechuga que viven normalmente entre 70 y 120 metros y los había matado completamente. El arrecife estaba completamente destruido frente a Hangaroa. Como nosotros estábamos haciendo filmaciones alrededor de toda la isla, pudimos ver que ese tipo de arrecifes se encuentran en perfecto estado en La Peruz, en Anaquena, en Baijú, a las mismas profundidades. Y la diferencia, ¿cierto?, es que no está este tapiz de algas que estaba creciendo sobre el coral lechuga acá frente a Hangaroa. Como nos preocupó eso, posteriormente estuvimos haciendo muestreos de agua y de sedimento para ver qué pasaba en ese sector, si había alguna señal que nos diera un indicio de por qué este coral estaba muriendo y por qué estaban creciendo este tapiz de algas. Cuando hicimos eso, una de las cosas que encontraron nuestros científicos fue que había señales claras que indicaban probablemente filtración de aguas negras, producto de los pozos, ¿cierto?, que están en tierra, y que estaba aflorando a esa profundidad donde se encuentra el arrecife de coral lechuga. Y por otro lado, también nuestros investigadores habían encontrado que después de las lluvias, ¿cierto?, donde los colectores, ustedes saben que funcionan con grandes volúmenes de agua que desemboca en la bahía, veíamos que había gran cantidad de aportes de sedimentos de tierra y sustancias que podían también estar explicando el crecimiento de estas algas. Normalmente en condiciones de exceso de nutrientes es que estas algas proliferan y empiezan a sobrecrecer el coral. Bueno, el tema es que el año pasado, cuando se volvió a abrir la isla post pandemia, vinimos y los centros de buceo nos empezaron a hablar que había un problema. Había gran cantidad de erizos sobre las zonas poco profundas del arrecife, aquí frente a la bahía, donde normalmente los centros de buceo están haciendo su actividad. Exacto. Y una de las cosas que nos llamó la atención, fuimos a ver eso, efectivamente había mucho más erizo, pero nos encontramos que el coral muerto, que se encuentra también en esta zona, estaba empezando a ser sobrecrecido por un tapiz de algas verdes también. ¿Qué hicimos? Sacamos muestras de esa alga verde, la llevamos al laboratorio y encontramos que era exactamente el mismo tapiz que había matado los corales lechuga a 70 y tantos metros de profundidad, hasta 120 metros de profundidad. Por lo tanto, lo que ustedes detectaron hace 4 años atrás, más profundo, ahora está acá en profundidades que van entre 10 y 15 metros. Y yo creo que lo que es más preocupante es cuán acelerado ha sido el proceso, porque desde los buceos que nosotros hicimos en octubre del año pasado, ahora se ve un avance realmente de este tapiz que está sobrecreciendo muchos corales y mucho de este coral está muriendo aquí en profundidades muy bajas, donde normalmente los centros de buceo están haciendo su actividad. En este trozo de coral se puede ver que está este complejo de varias especies de algas y cianobacterias que están creciendo sobre el coral y que finalmente lo que está haciendo es que está matando al coral, lo está ahogando, ¿ya? El coral, para vivir, ¿cierto?, tiene unas microalgas que tienen que estar haciendo fotosíntesis, capturando luz, ¿cierto?, para generar su alimento, pero cuando esta alga crece, obviamente tapa completamente la entrada de luz y esas microalgas se mueren. Cuando esas microalgas se mueren, el coral muere. Entonces, todos estos tapices que crecen sobre los corales terminan matándolo. Nosotros analizamos este complejo de algas y son las mismas que mataron los corales lechuga más profundos, así que por eso es preocupante que esto se esté viendo y que esté creciendo tanto en los últimos meses en el arrecife menos profundo. Y ahora que nos informaron realmente que la situación es un poco delicada, el Consejo claramente se quiere hacer parte de esta problemática y apoyar en lo que tenga que ver con investigaciones y en futuras acciones que puedan realizarse, porque acá con esta problemática no solo el Consejo se tiene que hacer cargo de este problema, es un problema más macro, un problema ya de isla. Así que siento que acá tenemos que aunar fuerzas entre todas las instituciones para abordar esta gran problemática, porque se nos van a morir los corales. Y la verdad que si no ponemos atención ahora, si no hacemos
párale ahora y tomamos acciones, de aquí a un par de años vamos a tener un desastre ecológico acá en Hangarotá y a lo mejor en toda la isla, que no vamos a poder detener. Es de suma importancia tener un espacio, ya sea una infraestructura, un lugar donde nosotros podamos hacer ciencia. Es relevante tener un centro que nos permita investigar, generar estudios en el área, poder analizarlo nosotros mismos, generar una autonomía como tal, investigativa como isla. ¿Qué recomendaciones podrías dar tú para evitar que se siga expandiendo esta alga? Mira, lo primero es que hay que cortar ojalá lo antes posible las fuentes de contaminantes, digamos, uno la filtración de aguas negras y lo otro es estos colectores de aguas lluvias que están llegando con grandes volúmenes al mar. Esas son las dos cosas que hay que frenar lo antes posible. Y una vez que eso se haya logrado, claramente lo que hay que empezar es todo un trabajo de restauración del arrecife, porque el arrecife más profundo que está muerto va a haber que probablemente trasplantar corales de zonas que estén sanas para que se empiece a recuperar de a poco, digamos, un proceso que es largo, pero esto va a requerir esfuerzos de restauración.